bienvenidos a una cápsula más de aquí de los amigos con Power. Yo soy su servidora Paola Sasot, la Power Girl. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a dar inicio a una serie de programas especiales en donde vamos a tocar un tema muy interesante que ustedes me han solicitado bastante. Por ahí tenemos varios videos bastante pegadores en las redes, en YouTube, con más de 500,000 de vistas. Y creo que es un tema que ustedes mismos me han demostrado que nos importa, que nos interesa. Estas acerca de las teorías que muchos conocen como de conspiración. Son de conspiración, es una realidad. En realidad existe como una fuerza superior por encima de los gobiernos que van moviendo los hilos en el mundo, que nos van manipulando. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿Tú qué piensas? Vamos a hacer una serie de programas específicos sobre estos temas. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos a dos amigos, a seres humanos increíbles que yo tengo la fortuna de conocer hace mucho, que son expertos en temas muy medulares que tienen que ver con esto. Y bueno, pues por este lado quiero presentarles y darles la bienvenida a una Mi Power, que queremos mucho, que es Juan Carlos García, psicólogo y terapeuta, conocidos para los amigos como el JC. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pau, muchas gracias por la invitación y para hablar de estos temas. Eso es todo. Y bueno, pues, ¿qué les pasa? Que vamos a presentar por este lado. Ya la conocen, digo, la suegra de México. Ella, pues, desde muy chiquitita siempre se ha dedicado a buscar a Dios. Ya haremos un programa también, realizaremos un programa especial acerca de todo el camino que ella tuvo que recorrer, porque ella empezó con la metafísica, con el curso de milagros, con cosas de la nueva era, etc. Y al final del camino se dio cuenta que el único camino verdadero es Jesús, es la espiritualidad. Y ella es Josefina Montiel, mi mamá, para los que no la conocen. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, hija, por haberme invitado a tu programa. Siempre está y no sale de invitada. Bueno, pues, ¿qué les parece que vamos a platicar un poquito estos temas que están como muy interesantes? Juan, tú nos vas a dar una versión como más palpable, más, que es más fácil para nosotros y para los que no creemos. Yo antes de ir a Las Vegas no creía, yo era de las que me burlaba, la verdad, o sea, que pisada de cuadritos, pues, ¿qué tiene eso, no? Pero vamos a hablar de cosas como más palpables, ¿no? Sí, como psicólogo me interesa el tema, pues, del desarrollo humano, por supuesto, y cómo alcanzar ese desarrollo. Y no podemos negar que existe un factor cultural, un factor económico, o sea, todo un sistema que impacta, que facilita o dificulta que el ser humano se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, si existe o no esta conspiración mundial y todo, y cómo eso impacta, pues es algo que vamos a descubrir. No pretendemos adoctrinar a nadie, estamos descubriendo cuáles son qué podemos observar que nos pueda dar una idea de que estamos siendo manipulados. O nuestra libertad está siendo manipulada de tal forma que no podamos lograr ese bienestar que deseamos por algún beneficio que alguien quiere de nosotros, ¿sí? Qué fuerte. Y en ese camino, pues también tenemos que platicar mucho acerca de, pues no solamente de lo material, sino también de lo que no se puede palpar, ¿no? De lo que está muy por encima de la física, ¿no? Que sería lo espiritual. Así es. Y que es tan sutil que no nos damos cuenta. Así es. Estamos como dormidos. Sí. Y es el tiempo de despertar. Pero ¿a qué se refiere la gente cuando dice despertar? ¿Qué te parece, Juan? Que explícanos un poquito, ejemplifícanos a qué nos referimos, que pudiéramos estar sufriendo una especie de manipulación sin nosotros darnos cuenta. ¿Cómo qué ejemplos se te ocurren? Mira, Pau, podemos partir de la idea, que es cuestionable, por supuesto, de que hay una élite, un cierto grupo poderoso que está manejando los hilos del mundo, ¿no? Que podemos cuestionar... Teorías de conspiración. Que es la teoría de la conspiración, ¿no? Se le dice, o los conspiranoicos, ¿no? ¿Qué hace ahí? Sí, porque se le atribuye como una cierta paranoia, ¿no? Como se lo están imaginando, ¿no? Entonces la idea de esto que quiero compartir con ustedes es, pues,
tener un criterio que nos pueda decir si eso es cierto o no. O sea, pero que vayamos descubriendo y no creerlo solo porque alguien lo dijo, porque lo vimos en YouTube o con toda la información que hay, ¿no? Exacto. Sino con cosas específicas, con pruebas. Con pruebas que podemos ver más o menos claras. Okay. Ejemplos a veces muy claros, a veces son más sutiles, pero que sí nos puedan indicar que algo está pasando, que nos quieren conducir por cierto camino y esa libertad que supone que tenemos o que hemos alcanzado no es tal vez tan libre como nosotros lo imaginamos, ¿no? Como, ¿sabes qué? Que yo me imagino que es como si nos pusieran una linda jaulita de oro, donde te sientes hasta cierto punto bien, pero te ponen ciertos límites y te van moldeando a la manera de que ellos quieren. Algo así, ¿no? Como tú eres libre, pero de aquí para allá. Okay, ya llegando ahí, a ver, revisa, te está saliendo del huacal, ¿no? Ok, a ver, platícame, yo quiero pruebas, porque a mí me han dicho de todo, ahora con los reptilianos en Las Vegas, pero pues yo lo vi, ¿qué quieren que les diga si yo lo vi, no? Pero bueno, a ver, hablando de pruebas como que a lo mejor involucran pues ya todas a una masa, a una humanidad. Mira, partamos de la idea, o sea, cuestionar la idea de si es cierto que pueda ser posible que haya un grupo poderoso que está manejando los hilos del mundo para llevarnos a cierto lugar, ¿no? O para obtener ciertos beneficios en nosotros a costa de nuestra libertad o nuestro bienestar o lo que queramos. Si revisamos la historia de la humanidad, un hilo conductor que podríamos detectar, que podríamos señalar es el imperialismo. O sea, la historia de la humanidad puede contarse desde qué imperio estaba dominando en ese momento, cómo surgió, cómo dominó, cómo llegó otro imperio a tumbar ese imperio. Así es. Hasta nuestros días. Así es, y eso es palpable, eso es historia. Exactamente, el ejemplo quizá más reciente lo vimos el siglo pasado con la Segunda Guerra Mundial, donde pues Hitler quería conquistar por lo menos Europa, bueno, todo el eje, ¿no? Junto con Italia, junto con Japón, que quería adueñarse de buena parte de Asia. Pues ahí está un ejemplo bastante palpable, ¿no? De una cierta élite que quería dominar, ¿no? Así es. Y si nos vamos o sea, en cada siglo ha habido sus imperios, ¿no? Y en el siglo XIX estaba el imperio inglés, ¿no? Con todas sus tierras colonizadas en India, en Sudáfrica, en Australia, ¿no? Hasta que eso pasó en el siglo XIX. Antes, el imperio español, con toda Latinoamérica, Filipinas, o sea, y así nos podremos ir siguiendo el rastro de los imperios, ¿no? Hasta atrás. Actualmente ya las estrategias de esos imperios, digamos, ya no son tan, o no siempre, a veces sí, no siempre son, o no en todos los lugares son tan contundentes como una estrategia militar, ¿no? Ahorita se utilizan otras armas, las armas económicas, las armas mediáticas. ¿El espectáculo pudiera ser también? Es un ejemplo. Es un ejemplo que en realidad, ahorita que dices del espectáculo, sí, podemos ver muchos ejemplos, que tampoco es algo nuevo, ¿no? Ese viejo dicho de al pueblo pan y circo tiene mucho sentido. Viene desde los romanos, ¿no? Entonces, en realidad no son estrategias nuevas, pero sí se han ido refinando, ¿no? Con la tecnología, con la globalización, con todos los alcances masivos que tenemos ahora de los medios, pues las estrategias son distintas, ¿no? Exacto. O sea, es decir que como que es lo mismo, es imperialismo, solamente que han cambiado los métodos. Sigue el imperio, sigue el imperio, y sigue porque se supone que aquí hay dos facciones que la gente todavía no ve, que por un lado son los sabios y por otro los Illuminati, que se están peleando el poder, y ese es el imperio que siempre ha existido. Llámesele como se le llame, Alejandro Magno, la reina de Inglaterra. Ese es el imperio que siempre. ¿Por qué? Porque detrás de bambalinas lo que ellos querían al sojuzgar a un país, por ejemplo, con una guerra, era hacer un ritual. ¿Un ritual? Un ritual. Las guerras son rituales que ellos hacían para tener más poder. Y eso es lo que las personas humanas todavía no vemos, la mayor parte, ¿no? Ya hay muchas personas que se dan cuenta de eso. Y se siguen haciendo esos rituales.
sentido mucha lógica lo que ustedes están mencionando acerca de un imperialismo globalizado, que los conspiranoicos lo conocemos como la formación del nuevo orden mundial, ¿no? Dado que sí vemos como demasiadas cosas similares en todos los países del mundo, que es como si siguieran como un guión, como un lineamiento, ¿no? Utilizando, valiéndose de armas como el espectáculo, la economía, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, a ver, Juan, ponnos un ejemplo como más palpable. A lo mejor tú me mencionabas acá detrás de cámaras que hay por ahí 10 estrategias o algo así. Sí, en Internet, que ahorita es la fuente principal de información en general, está muy viral un documento que se llama Las 10 estrategias de manipulación, que se le atribuye a Noam Chomsky, que es un filósofo, activista, lingüista estadounidense. Investigando más a fondo resulta ser que él en realidad no es el autor de estas 10 estrategias, se le atribuyó. Por eso, algo que siempre tenemos que tener en cuenta es ser críticos, es cuestionar toda la información que viene hacia nosotros. Así es. Como un punto para realmente alcanzar esta libertad que estamos buscando y que asumimos que tenemos, ¿no? Así es, que no porque nos vean a nosotros o porque vean varios programas de YouTube o que investiguen en una fuente lo van a creer a ojos cerrados, ¿no? Sino que hay que investigar, hay que preguntarte internamente tú qué te vibra, qué no te vibra, sí, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy interesante eso que acaban de decir, porque estas personas que de pronto salen y yo soy como el que acabas de mencionar, es un actor y no es lo que dice ser, es un actor que ellos mandan para que nos adiestren, nos digan lo que ellos quieren, nos que presenten la realidad que ellos oigamos, que es falsa, de toda falsedad, pero que muchos de nosotros hemos caído en eso, siempre hemos creído y no vamos muy lejos. Con la nueva era, todo el mundo cayó, hasta yo. Todo el mundo caímos en todos los cursos de nueva era, en todas las noticias que te llegaban de la nueva era, técnicas y demás, todo el mundo cayó ahí, pasó por ahí, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que todos esos, los que dan los cursos, son personas preparadas por ellos. Y bueno, entonces es por eso tan importante el ser crítico y analítico, exacto, ¿no? Así es, siempre buscar cuál es la verdad y cuál es la verdad detrás de lo que se nos presenta como una verdad, ¿no? Así es. Y cuestionar, no creernos todo y llegar a nuestras propias conclusiones, ¿no? Y por ejemplo, una de estas estrategias, ¿en qué consiste? La primera estrategia que se plantea es la estrategia de la distracción. Es decir, reenfocar. Por ejemplo, tú ahorita con la cámara, tú tienes el poder de llevar la atención del público hacia donde tú consideras en este momento que es importante, ¿eh? Pero podríamos, o sea, es la misma herramienta que utilizan para manejar a las personas, ¿no? Para poder manejar a las personas y distraerlas de lo que es realmente importante, necesitas controlar su atención y su percepción. Aristóteles decía que el ser humano es un animal racional, ¿no? Y es como esa base es la base de la conceptualización humana en estos tiempos, ¿no? O en parte de las personas, ¿no? Pero en realidad el ser humano es un animal emocional, ¿no? Llamémosle, ¿no? Tiene instintos, tiene emociones y en realidad tiene una mente inconsciente, además de una consciente, hay una parte inconsciente. Y si tú logras manipular eso, la conducta, o sea, el ser humano puede elegir hacer algo sin tener claro por qué lo hace, simplemente por una reacción. Y porque piensa que está saliendo así de su decisión propia, ¿no? Exactamente, pero a lo mejor ya hiciste un trabajo para llevarla a ese punto, ¿no? Que es la manipulación. Que es la manipulación. Un ejemplo así muy claro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fue el gasolinazo hace 2, 3 años, ¿no? ¿Qué pasó? La gente salió a protestar, había mucho coraje, mucha indignación. ¿Cuál fue la gran distracción? Entonces, ante esas concentraciones de personas, empezó a haber saqueos. Exacto. Muy probablemente lo que nos dice José, ¿no? Mandados a lo mejor por quien esté controlando ahí en ese momento, ¿no? Se generan los saqueos
con un cierto nivel de violencia, ¿no? Y estas noticias que se empezaron a viralizar también a través de WhatsApp, ¿no? De un supuesto civil que prevenía a esa gente, no salgan mañana porque el gobierno va a acribillarlos. Y entonces, es como dicen por ahí, nos dieron ¿cuál es la expresión? Un calentón, un estate quieto. Y entonces te quitan la atención del enojo que tú tenías del gasolinazo y de protestar en contra del gobierno para centrarte en el terror psicológico de los saqueos y de los mensajes de que si salías te podían matar, ¿no? Exactamente, necesitas manejar la emoción. Entonces, si ya lograste sembrar miedo, entonces la gente va a elegir cuidarse, ¿no? Porque la emoción del miedo te lleva a cuidarte. Exacto. Es su función, es la función del miedo, ¿no? Exacto. Por supuesto, la idea es que sea una cuestión irracional, ¿no? Bueno, ¿y quién mandó ese WhatsApp? Y si de veras también hubo, no me acuerdo, en el temblor, no sé qué, no, soy del ejército, cuidado, gente, porque se espera una réplica a la 1 de la mañana. Y todos aterrados. Entonces, sí. El ejército tiene herramientas para medir el sismo, pero como ya tocaron nuestra emoción, por si no, yo no salgo. Exactamente, ¿no? Estamos vulnerables. Ya tomamos la decisión desde la emoción y no desde la conciencia o desde la racionalidad de cuestionar una información. Y ya nos tienen aterrados, que están manejando a nivel masivo el que implantarnos como una emoción oscura, que sería, o baja, ¿no? De terror, de miedo, de sí, de hecho ya esa es una energía negativa, es ya de una baja energía que nos están metiendo. Oye Juan, y por ejemplo, otro ejemplo, no sé si aplique también, es... ahorita pues hicimos un ejemplo como violento, ¿no? Pero a lo mejor cuestiones más sutiles, por ejemplo, las cortinas de humo, cuando de pronto escuchamos que en la cámara van a hacer un movimiento, pero justo en esos días llega el Mundial, o llega el Super Bowl, o están los Juegos Olímpicos, o viene Madonna a dar super concierto, o algo que hace que las masas dirijan el foco de atención hacia ese factor divertido, y nos pasa de noche la votación de los diputados. Y otra vez, ¿no? ¿Por qué tiene que ser divertido? Para jalar nuestra atención y nuestra emoción y conectar con eso. Exacto. Mientras por acá, por abajito del agua, no tan por abajito del agua, pero acá calladitos, están pasando una ley de algo, ¿no? Que conviene a ciertos intereses y no a la población en general. También aplicaría, por ejemplo, yo cada día veo más la industria, pues desde que Hollywood, Bollywood y toda la industria del entretenimiento, que digo, está padre, la verdad es que cuando son cuestiones artísticas que tocan el alma, que la nutren, el ser humano pues por naturaleza también se quiere divertir, ¿no? Se quiere distraer, pero ¿hasta qué momento es un distractor sano y hasta qué momento empieza la manipulación? Yo creo que a fin de cuentas, como estamos en un sistema capitalista, y el capitalismo se basa en el consumo, mientras consumas, pues vas a estar generando o dando tus recursos económicos a las industrias. Y está bien, o sea, tiene que pasar, ¿no? Creo que la línea puede ser muy delgada, es en cuando ya te desconectas de lo que es importante por enfocarte en algo que en realidad no es tan importante, pero que jala tu atención, ¿no? Entonces, en una sociedad que se basa en el consumo, ¿quién es el mejor consumidor? Pues el adicto, ¿no? Entonces, ¿qué buscan qué se busca en el sistema económico, empresarial que estamos viviendo? Pues en buena medida generar adictos, ¿no? Adictos puede ser, a la comida, ¿no? Por eso todo trae azúcar. O sea, esto no involucra nada más las emociones, esto conecta con el cuerpo. Ese es un ejemplo muy claro también, porque los paranoicos tenemos la teoría de que no solamente tocan una esfera, sino en todo, y eso incluye también la comida, por ejemplo. Entonces, ¿por qué te genera una cierta adicción? La vamos a hacer goles aunque no se mochen, ¿verdad? Pero la Coca-Cola, ¿no? Porque le ponen una cierta sustancia y el azuquita que te genera una cierta adicción. El azúcar es sumamente adictiva. Y eso, no sé también cuál sea la experiencia de las personas. En mi experiencia es muy claro, ¿no? Me como así un pedacito de pastel y digo, qué bueno está esto. Y hasta que no te la acabas. Ay, quiero más, ¿no? Y en realidad necesitamos ese pastel o ese pan. En realidad no es algo nutritivo, pero está rico, ¿no? La botanita.
a que no puedes comer solo una porque te la comes toda, Por ejemplo, ¿no? Es un excelente ejemplo de cómo interactúa la parte psicológica y la parte física, ¿no? Ok. Donde también el sodio, o sea, todas esas sustancias que tienen los alimentos industrializados son cosas que no nutren, pero dejan lana. Exacto. Entonces el sistema está, ahí hay una manipulación, o sea, cómete esto que no te va a nutrir, pero a mí me va a dar dinero, ¿no? Exacto. O sea, por un lado está bien, o sea, tiene que haber una evolución de muchas cosas, ¿no? Digo, cuando ya se rompe la línea es cuando ya traspasamos el bienestar del ser humano, ¿no? Okay. Entonces ya no se busca un bienestar, ya está en contra incluso de su salud, porque se necesita un consumo. Si no hay consumo, no hay dinero. Si no hay dinero, ¿cómo mantenemos a todos estos empleos? Exacto. Entonces es bastante complejo, pero requerimos, por eso cada uno de nosotros tener la conciencia de que nos estamos metiendo en el cuerpo y en la mente. Así es. Hacernos responsables y poder elegir con claridad cuándo sí me como algo, cuándo sí consumo un producto de entretenimiento, porque es importante también, el ser humano necesita divertirse. ¿Y hasta qué punto, no? Porque, por ejemplo, estábamos tocando también el tema de la música, que la música originalmente pues se creó para como una expresión artística, ¿no? Claro. No, la música, bueno, hablando la música humana, sí, pero en realidad la música vino de las esferas espirituales. La música está dada por Dios, se las comunicaba a Mozart, por ejemplo. Es una inspiración divina. Se las inspiraba a los grandes músicos y de ahí viene la música. Bueno, y lo vemos como científicamente también muy palpable cuando tenemos experimentos con bebés o con seres humanos que escuchamos música y cómo nuestras neuronas, cómo nuestro cerebro va reaccionando, ¿no? Claro, porque es una forma también, o sea, la música nos mueve, ¿no? Otra vez mueve las emociones y mueve el cuerpo, que si no, ¿no? Claro. También nos lleva a ciertos... Una buena cumbia también, como... Claro, ¿no? ¿Qué sería de una fiesta, una celebración sin música, una boda sin música? Sin música. No, o sea, no podría ser. Contrate Paris Night, ok. Por cierto. Lo mejor todavía. Tú lo sabes, cómo la música puede mover y puede tocar la sensibilidad y el alma humana. Exacto. Hasta el punto, recuerdo como una vez me contaste cómo cantaste una canción, no me acuerdo cuál fue, pero una canción de amor, y una pareja la escuchó y se reconcilió porque era su canción. Y se casaron. Sí, se acaban casando, qué bonito, ¿no? Ahora, si tú quieres manipular, pues también puedes ocupar, o sea, todas las herramientas de manipulación en sí mismas no son buenas o malas, ¿no? La música no es buena o mala. La música, como cualquier otra herramienta, puede ser utilizada para un desarrollo de las personas, un desarrollo de la conciencia, o para manipulación. Depende más la intención detrás de eso, ¿no? Así es la intención la que al final de cuentas lo que nos importa, ¿no? Ahora, yo me estaba tocando este punto porque yo veo cada década, que no voy a decir cuántas se han pasado por la Power, pero yo me acuerdo cuando era yo muy chiquitita, era como un tipo de música, pues como a lo mejor más completa, más rica. Después, cuando la Power ya era como una niña, ya era como más popero el asunto, ¿no? En la adolescencia me acuerdo que la música era como más latina, por ejemplo. Toda esta última década yo lo que he visto es que la música cada vez tiene como menos elementos artísticos en realidad. O sea, ya ahorita todo, o prácticamente todo es reggaetón, ¿no? Con dos tonitos por mucho y el tamborileo que es como que todo frenético, ¿sí? Y ahí es muy sexoso además, ¿no? O sea, las letras antes eran como románticas, bonitas, y ahora parece que estamos escuchando como una peli 3X o porno, pero en audio, ¿no? Son como muy descriptivas, son demasiado explícitas, ¿no? Esto también pudiera entrar dentro de esta estrategia de distracción, que sin que te des cuenta te están llevando a un camino. Pudiera ser, porque a fin de cuentas, pues la música nos lleva nuestra atención, o sea, la música nos hace entrar en ciertos estados, conecta fácilmente a nuestra emoción, por eso toda la publicidad se basa mucho en la música, los jingles, ¿no? Pusiste el ejemplo de las papas, sí. ¿no?
los que vimos ese comercial niños todavía tenemos la musiquita, la cancioncita ahí, o sea, Ajá. es muy fácil meter un mensaje Ajá. con música. Exacto. ¿No? Ahora, sí, otra vez cuestionar hacia dónde nos lleva, ¿no? Exacto. Hacia dónde nos está llevando el reggaetón. El reggaetón no me parece que esté mal en sí mismo, o no me parece mal que porque toque un tema sexoso. Lo que me parece que ya otra vez pasa de la línea es que todo el reggaetón sea igual, ¿no? Y que se refiere a lo mismo. Y que todo y la manera de describirlo Y de manejar el se tema. me hace muy poco artística en la mayoría de las ¿Me ocasiones. ¿no? permiten opinar? Claro. Mira, sí estoy de acuerdo en lo que tú dices, Carlitos, de que la música no es ni mala ni buena, pero sí es cómo se usa y para qué se usa, ¿no? En estos momentos, todos los jóvenes que gustan del reggaetón no saben la mayoría que este reggaetón fue un ritmo que usaban para rituales satánicos en África, los brujos. Por tanto, este ritmo, con esos tiempos que dan, ya lleva una energía muy baja, ¿sí? Y tú lo que te comes, o te hace daño o te hace bien. Pues así, emocionalmente, la música que oímos o nos hace daño o nos hace bien, ¿sí? Y es lo que en estos momentos, pues muchos jóvenes no saben. Yo no digo que no sea bonito. Fíjate, yo cuando salgo a la calle, porque aquí en la casa, reggaetón no, para nada. Y no porque nos asusten, no, es ya lo que sabes, la verdad que sabes que hay detrás de eso, lo que te hace decidir si tú en tu casa vas a oír reggaetón o no, si tú en tu casa vas a ingerir drogas o no, y si tú en tu casa vas a tomar alcohol o no, ¿no? Pero resulta que sales a la calle Y todo el reggaetón. y cuando me veo ya estoy yo, Con bien Shakira. hasta que recuerdo digo que estoy haciendo. Porque además es pegajosísimo. ¿no? Sí, Es sí. pegajoso porque además tiene Eso. ciertos elementos que estimulan el cerebro de tal forma que tiene el cerebro ahí Te pegado, atrapan. ¿no? Sí, claro. te atrapa. O sea, ese te ritmito, atrapa. el tum, tum, o sea, es pegador, pero Nosotros, hasta los que ya sabemos eso, como nos atrapa, tenemos que estar alertas. Así es. y creo que esa es una de las claves de cómo hacernos, bueno, la clave es hacernos responsables. ¿no? Claro. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué efecto tiene en mí? ¿Hacia dónde me lleva? Y el reggaetón, si bien es muy pegajoso, para mí la crítica que yo le hago al reggaetón es que se ha vuelto demasiado simple musicalmente, ¿no? Ajá. Son 2, 3 notas, ya no hay un buen bajo, ya no hay una buena batería que lleve el ritmo. Metales, unos coritos, o vocalmente, yo que soy cantante, pues, no, o sea, casi vas recitando, ¿no? O sea, no es... O se utilizan el autotunes de manera indiscriminada. Ya no hay tanto un talento, una expresión artística, sino un producto comercial, ¿no? Así es. Bueno, yo otra crítica como mujer que le pongo al reggaetón es la manera, que a mí se me hace muy misógina, de expresar la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad pues no es mala, o sea, nosotros somos seres sexuales, así nos creó Dios, pero lo que sí se me hace malo es que pongan ahí que con 4 babies y que por delante y por detrás y que no sé, o sea, la manera en la que se refieren a las mujeres, ¿no? Que las ponen como zorritas, como si fueran otro tipo de cosa, ¿no? Como una prostituta. Entonces, ese es, por ejemplo, y no en todos los casos, ¿no? Digo, hay gente que produce letras lindas como Luis Fonsi, por ejemplo, ¿no? Que se me hace como todavía de esa década pasada en la que era el Latin Pop y que era como un poco más nutrido, ¿no? La música. Y exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo estás mandando el mensaje, ¿no? El mensaje que está envuelto en esa música. Okay. Además, el reggaetón está llegando mucho a los niños. Así es. Entonces, el otro día vi un video de una mamá que estaba recitando una letra de reggaetón. Dijo, esto lo estaba cantando mi hija. No me acuerdo cómo iba la letra, pero decías, te cae. Sí, eso es muy fuerte. Es muy explícita para una niña, ¿no?
Y entonces, bueno, ya recapitulando para dar término a me gustaría invitarte, Juan, a que no hiciéramos nada más este capítulo, sino que describiéramos qué te parece como cada estrategia, que la podamos desmenuzar para que el público la pueda entender mejor. No es esta intención implantar nada o decir esta es la realidad, no. La intención de nosotros es que nos pongamos a pensar, a razonar, a observar, a ver qué efecto realmente tiene esto en mí, si ha estado siendo positivo, si realmente estoy siendo manipulado o si no estamos tratando de imponer como un criterio. Claro. Pero, ¿te laterías? ¿Nos acompañaras en una serie de varias cápsulas? Sí, yo encantado. Perfecto. Y bueno, pues para recapitular entonces con esa estrategia, ¿qué podemos concluir? Yo concluiría en que la estrategia de la distracción trata, bueno, no lo que concluyo yo, bueno, lo plantea este autor, que el autor original es un francés, Sylvain Timsky, algo así, no me acuerdo. Y bueno, analizándolo, ¿a qué conclusión llegamos? La estrategia de la distracción pues pretende llevar nuestra atención a algo que no es tan importante. ¿Qué podríamos decir es importante? El bienestar de las personas, ¿no? Eso es importante. Pero podemos pasarnos todo un fin de semana viendo series en Netflix, ¿no? Mientras a lo mejor hay alguien que necesita de un apoyo nuestro, ¿no? Entonces eso lleva nuestra atención a no ver cosas que son importantes. O a no interactuar hasta con nuestros seres queridos, ¿no? Exactamente. ¿No? O no darse cuenta que, por ejemplo, un amigo está en depresión y que necesita de que lo escuches, ¿no? O a lo mejor no hacer una buena acción social, o dejar de vivir simplemente, ¿no? Y te enfocas en algo que nos están poniendo como un distractor. Exactamente, y que lleva la atención al exterior y no al interior, no a conocernos mejor, no a lo mejor a tener un camino espiritual, ¿no? Algo que finalmente el día que nos vayamos de este mundo, ¿con qué satisfacción nos vamos a ir? Si es que hay algo más allá, ¿qué nos podríamos llevar? Lo que yo conocí de mí mismo, lo que yo conecté con mi ser, con mi alma, con mi espíritu. Así es. Y no tanto cuántas series vi en Netflix, ¿no? Imagínate, en la lápida, no hizo nada por el ser humano, pero se echó todas las series de Netflix. Está buenísimo eso. Muy bien, Juan. Muy bien, ¿y tú? Pues hablando del camino espiritual que acaba de decir Carlos, me parece muy buena observación esa, porque yo no pretendo decir que hagan eso, ¿no? Pero a mí me ha dado mucho resultado, ya para no meterme en enjuagues de que sí es cierto, que no, que si es negativo lo que estoy viendo, que si no, que si lo que sea. Yo siempre tengo por norma recordar esa frase del Padre Nuestro que dice: aléjanos de la tentación, líbranos de la tentación, ¿sí? Y de todo pero mal. De hecho, orar un Padre Nuestro diario no nos haría nada mal. Muy y bien. Con eso quitaríamos todos esos distractores. O por lo menos equilibraríamos más, ¿no? No, los quitamos, porque el Padre Nuestro está diciendo, fíjate, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas. Las deudas son pecados que estamos oyendo, que estamos haciendo o que estamos permitiendo, y con eso nos endeudamos con el Creador. Entonces, cuando decimos y líbranos y guárdanos de toda tentación y de todo mal, ahí estamos quitando todos los distractores, ¿no? Y cada quien tendrá que ser consciente de cuáles son sus distractores de lo importante, ¿no? Exacto. Yo puedo decir que líbranos de la adicción al Facebook, de la adicción a las redes sociales, de la adicción o del no sé, de la, que antes era de la emoción negativa, de la emoción del negativa, miedo, de la depresión, ¿no? Y mira, a mí eso me ha dado mucho resultado, ¿eh? Porque cuando tú dices líbranos de todo mal, ya ni necesitas estar alerta a ver a dónde está el mal, sino que poco a poco el Creador te va diciendo, eso está mal. Lo vamos desarrollando una intuición, ¿no? Una intuición. La inspiración que proviene de él, ¿no? Ok, perfecto. Su guía.
pues ya les agradezco muchísimo. Vamos a cerrar este capítulo, lo vamos a dejar hasta este punto. Y pues amigos, coméntenos ustedes qué les parece, qué temas les gustaría que desarrolláramos, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, ustedes en carne propia que han experimentado. Obviamente es difícil de detectar, yo creo, porque al ser un placebo, hacer algo que nos causa una sensación de gusto, de bienestar momentánea, pues es difícil. Es como cuando te echas tus drinks, ¿no? O sea, pues tú dices, ay, pues estamos acá chupando a gusto, ¿no? Estamos en ambiente, estamos bien, pero ¿cuáles son las consecuencias cuando ya no son unos drinks, sino ya es un alcoholismo? Exacto. Y cuando a través del alcoholismo empiezas a actuar mal, empiezas a desbaratar tu vida familiar, social, de tus amigos, y ya empieza a afectar a tu vida, ¿no? Lo que tú decías, es hasta qué punto me hace un bien y hasta qué punto ya me está empezando a dañar sin que yo sea consciente de eso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece que lo dejamos de tarea para nuestros amigos? Y pues nosotros continuamos en un capítulo más, Amigos con Power. Queremos presentar lo que sería el corte térmico. La característica principal es cuando cortamos el cabello, cauteriza la punta. Esto sería un corte con una tijera de baja calidad y esto con lo que nos quedaría con la tijera Jaguar de corte térmico. La tijera se compone de diferentes sistemas de temperatura, desde 90 grados hasta 150 grados, con una selección manual para elegir según qué tipo de cabellos. Brotherhood of man, for whatever that means.